Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarles, espero se encuentren muy bien. Vamos a tener una pequeña clase en este momento. La clase trata sobre las question words. Le muestro ahorita. Question words. Recuérdese, esto es parte de la unidad 1. Question words traduce de la siguiente manera. Question words quiere decir palabras para hacer preguntas. Y es que estas palabras que están aquí son las que se conocen como question words. Cada palabra de estas pues nos ayuda a hacer las oraciones conocidas como WH questions, que son oraciones interrogativas, las cuales se conocen como oraciones abiertas. ¿Ok? Entonces, saque su cuaderno, su lápiz, su lapicero y tome nota. Recuerde, el título sería Question Words. Question Words. Palabras para hacer preguntas. Las palabras para hacer preguntas o las question words nos van a servir para hacer oraciones interrogativas, las cuales se conocen como WH questions, que en español sería oraciones abiertas, le llamaríamos. La pronunciación de estas palabras, la número 1 se pronuncia what. La número 2 se pronuncia where. La número 3 se pronuncia why. La número 4, who. La número 5 se pronuncia when. La número 6, how. Y por último tenemos la número 7 que es which. Veamos el significado de cada una de ellas. En este caso tenemos esta palabra que sería what. Esta tiene dos significados. Significa, denme un segundito, le vamos a cambiar el color a nuestra fuente. What significa qué o cuál. ¿Okay? Entonces sería en este caso, what significa qué, pero también significa cuál. Cualquiera de esos dos significados puede tener la palabra what. ¿Ok? Y en este caso vamos a ver el significado de la palabra where. Where en este caso significa dónde. ¿Dónde? Where significa dónde. Why significa por qué. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Luego tenemos who. Who tiene dos significados. El primero sería quién. ¿Quién? De manera singular, ¿quién? Y en manera plural sería quiénes. ¿Quiénes? Entonces tenemos who, quién, y también quiénes, de manera plural. Luego tenemos when. When significa cuándo. ¿Cuándo? ¿Ok? ¿Cuándo? Y luego tenemos la palabra how. How significa cómo. ¿Cómo? ¿Ok? How. ¿Cómo? Oh, algo me está pasando acá con el teclado. Por ahí lo tenemos. ¿Cómo? Por último tenemos el significado de la palabra which. Which quiere decir cuál.
lo traducimos como ¿cuál? ¿Ok? ¿Cuál? Entonces recuerden, what, qué o cuál, where, dónde, why, por qué, who, quién o quiénes, when, cuándo, how, cómo, y así tenemos ya nuestras question words, las cuales nos van a servir para hacer oraciones interrogativas que llevan por nombre WH questions. Ese tipo de oraciones, las miramos por acá. Recuérdese, en este caso, las oraciones se van a llamar WH questions. WH questions es el tipo de oración y es una oración interrogativa. La oración interrogativa nos sirve para hacer preguntas abiertas. Por ejemplo, en este caso, what, decimos, what is your name? What is your name? Lo cual traduciría, ¿cuál es su nombre? O ¿cuál es tu nombre? Bien importante mencionar que, a diferencia del español, se nos enseña que aquí al inicio se abre signo de interrogación y luego se cierra signo de interrogación. En inglés no acontece así. En inglés esta primera letra debe ser mayúscula y solamente cerramos signo de interrogación. ¿Ok? Entonces recuérdese que cuando usted utiliza la palabra what, la puede utilizar con el significado de qué o con el significado de cuál. Por ejemplo, en este caso la estamos utilizando como qué, como cuál. ¿Cuál es su nombre o cuál es tu nombre? What is your name? Pero si la quisiéramos utilizar con el significado de qué, tenemos el ejemplo aquí. What time is it? What time is it? ¿Qué hora es? What time is it? Muy bien, vamos con el siguiente ejemplo, lo tenemos acá, y es con el uso de where. Where significa dónde, ¿ok? Where significa dónde, y en este caso tenemos where are you from? ¿De dónde es usted? O bien, ¿de dónde eres? Where are you from? También pudiéramos decir where do you live? Where do you live? Where do you live significa ¿dónde vive usted? O ¿dónde vives? Where do you live? Vamos a buscar o hacer uso de la palabra why. Why significa ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, la oración nos quedaría así. Why are you happy? Why are you happy? ¿Por qué está usted feliz? ¿Por qué está usted feliz? Otro ejemplo, puede copiarlo, sería why are you dirty? Why are you dirty? Una vez más, why are you dirty? Muy bien. Ahora usemos who. Who significa, ¿quién se recuerda? 1, 2, muy bien. Who significa quién o quiénes y lo podemos usar así. Who are they? Who are they? ¿Quiénes son ellos? Who are they? ¿Quiénes son ellos? Y también lo podemos utilizar de esta manera. Who is she? ¿Quién es ella? Who is she? También pudiéramos quitar la S y decir who is he? ¿Quién es él? Según a usted le parezca mejor. Muy bien. Ahora vamos a ver el uso de when. When. When significa cuándo. ¿Cuándo? Y pudiéramos preguntar, when is your birthday? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? O ¿cuándo es su cumpleaños? When is your birthday? También tenemos otro ejemplo por acá y dice, when is your day off? When is your day off? ¿Cuándo es su día de descanso? ¿Cuándo es su día de descanso? When is your day off? Acá tenemos
el uso de how. How significa cómo y lo usamos de esta manera. Por ejemplo, how are you? How are you? ¿Cómo está usted? How are you? También lo pudiéramos utilizar diciendo how old are you? How old are you? ¿Cuántos años tiene usted? How old are you? Muy bien, ahora vamos a ver el uso de which. Which significa cuál. Mire, vamos a regresar al significado de las palabras. La palabra what significa cuál. Mire, qué o cuál. La palabra which también significa cuál. Entonces aquí hay dos palabras en significado similar. Y la pregunta aquí sería, ¿cómo sé yo cuándo debo de usar what? Porque significa cuál. ¿Y cuándo debo de usar which? Si significa cuál también. Entonces para ello le muestro el siguiente ejercicio y espero con esto quedar claros. Aquí vamos a hacer uso de la palabra what y de la palabra which. ¿Ok? Acá tengo un comentario. Dice que what lo vamos a utilizar cuando estemos hablando de cosas generales. General things. Y cuando estemos hablando de cosas específicas, entonces vamos a hacer uso de which. Veamos un ejemplo para que nos quede un poquito claros. ¿Sí? Por ejemplo, voy acá, vamos a ponerlo en la fuente en blanco. Déjeme ver si tenemos algo más escrito por acá. Vamos a borrar lo que tenemos acá. Por ejemplo, what color do you prefer? What color do you prefer? ¿Qué color prefieres? En este caso, yo estoy haciendo uso de una palabra, de una oración, perdón, la cual indica qué color prefieres. De todos los colores que hay en general en todo el mundo, de todos los colores en general, ¿cuál color prefieres? Mientras que acá, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo al respecto, sería what color do you prefer? Si yo la dejo así, entonces esta oración todavía estaría de manera en general. Pero como yo quiero hacer uso de algo específico, entonces vamos a quitar what y vamos a escribir which. Which color do you prefer? ¿Cuál color prefieres? Y aquí es donde está el éxito de esta gramática. Digamos red or yellow. ¿Sí? ¿Cuál color prefieres? ¿El rojo o el amarillo? Aquí ya redujimos. De todos los colores que hay en el mundo, los redujimos a unos colores en específico. Y en este ejemplo es sobre el color rojo y el color amarillo. Como estoy hablando de dos colores en específico, por lo tanto, debo de usar which y no what. ¿Ok? Porque aquí se redujo a colores específicos. Espero que esto le haya servido, le haya aclarado muchas dudas y le aconsejo que siga practicando. Esté bien y cualquier cosa, por favor, comuníquese con nosotros, estamos para servirle. Queremos escuchar sus comentarios. Adiós.